y vamos a empezar la clase. No hay ningún problema, ¿no? No, doctor. Bien, gracias. Entonces estamos hablando del diafragma. Y el diafragma nosotros hemos hablado de sus caracteres generales y de sus inserciones. Y las inserciones son, como hemos dicho, posteriores o lumbares, anteriores o externales y laterales o costocondrales. Bueno, entonces de esa manera hemos formado la cúpula diafragmática que se ha caracterizado por tener una parte muscular periférica y una parte tendinosa o aponeurótica en la parte central que corresponde al espejo de Van Helmont, ¿no? Además, el diafragma como tal presenta orificios que nosotros ya hemos señalado, el orificio esofágico, el orificio aórtico, el orificio de la vena cava, los hiatos, ¿no? Los hiatos diafragmáticos izquierdo-derecho y los arcos del psoas y del cuadrado lumbar. Bueno, todas esas características hemos hablado. Ahora nos corresponde relacionar al diafragma. Y el diafragma, nosotros sabemos que, vamos a ver, acá, ¿no? El diafragma es una cúpula, ¿no? Una cúpula que asciende hasta la quinta costilla y en el lado izquierdo hasta la sexta costilla. Esa diferencia de altura responde precisamente a la presencia del hígado que tiene en el lado derecho, ¿no? El lado derecho, entonces el hígado empuja más hacia la quinta costilla, mientras que en el lado izquierdo es más baja y solo queda hasta la sexta costilla. Bueno, eso es lo que corresponde a la parte de la cúpula. Y nosotros hemos dicho que para sus relaciones el diafragma presenta una cara superior convexa o torácica, porque mira el tórax, una cara inferior cóncava o abdominal. Y vamos a ver entonces estas sus relaciones que tienen estas caras. La cara superior o torácica se va a relacionar, esto es, se va a relacionar, fíjense, con el contenido del tórax. Pero vayamos primero en forma ordenada. Lateralmente se relaciona con las regiones pleuropulmonares. La base de los pulmones descansan sobre el diafragma a través de su pleura, ¿no es cierto? La pleura diafragmática que lo está separando del diafragma. Entonces, las regiones pleuropulmonares, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo, corresponden entonces a la base de los pulmones respectivamente. En la línea media y de delante hacia atrás encontramos al área cardíaca que corresponde al pericardio del corazón, como estamos viendo, y fundamentalmente sobre el diafragma descansa sobre el folio anterior del trébol aponeurótico, es decir, de la hoja anterior de la aponeurosis que tiene la forma de un trébol. Ahí el pericardio del corazón se adhiere a la porción fibrosa o aponeurótica del diafragma, de tal manera que pericardio y aponeurosis diafragmática no se pueden separar, ¿no? Ni siquiera con la disección. Es una adherencia total. Bueno, entonces de adelante tenemos lo que estamos haciendo, el pericardio, y lógicamente a través del pericardio el corazón, la cara diafragmática del corazón. Hacia atrás ya el diafragma va a estar constituyendo, hemos dicho, el piso o la pared inferior del mediastino posterior y por tanto se va a relacionar con el mediastino posterior, que corresponde en este caso a esta altura al esófago abdominal acompañado de los nervios neumogástricos anterior y posterior, a la aorta descendente que se va a transformar a partir del diafragma en aorta abdominal, ¿no? Las venas ácigos mayor y menor, el conducto torácico, son las relaciones que tiene la cara superior del diafragma en su parte posterior, no cerca a la columna, es decir, en el mediastino posterior. Bien, entonces de esa manera nosotros tenemos las relaciones de la cara superior o convexa de lo que es el diafragma. La cara cóncava, que es esta
o abdominal va a relacionarse con el contenido de la cavidad abdominal, ¿no? Que órganos supramesocólicos. Se llaman así órganos supramesocólicos porque están por encima del colon transverso. Este es el colon transverso. El colon transverso y su meso, que es una formación de la cubierta serosa, vamos a ver eso en intestino, están transversalmente, diremos, dispuestos de derecha a izquierda y divide a la cavidad supramesocólica o torácica, donde estamos hablando, y una porción inframesocólica, ¿no? O abdominal propiamente dicho. Bueno, pero estamos aquí en la parte supramesocólica, para eso he explicado esta parte para que entiendan de qué estoy hablando. La porción supramesocólica contiene al hígado, al estómago, ¿no? Fundamentalmente órganos, al vaso, que vamos a relacionar. En el lado derecho, la cara inferior del diafragma se relaciona con el hígado, con el lóbulo derecho del hígado, que hemos dicho lo eleva más arriba que el lado izquierdo, ¿no? Con el hígado. Y un poco detrás del hígado encontraremos a la glándula suprarrenal derecha, el polo superior del riñón derecho, ¿no? Eso es lo que corresponde en relación a esta situación. Y lateralmente se relaciona con las costillas. En el lado izquierdo, a su vez, la cara inferior del diafragma va a estar en relación con el lóbulo izquierdo del hígado, que es este, el fondo del estómago, que corresponde a la tuberosidad mayor o fondo del estómago, ¿no? Al esófago abdominal. Va a relacionarse también con la cápsula suprarrenal izquierda, con el riñón izquierdo, con el vaso, que está más lateralizado hacia la pasilla costal, aproximadamente entre la décima, undécima y duodécimas costillas, ¿no? Del lado izquierdo. Entonces ahí se va. Y poco más atrás, en la línea media, también se va la aorta, con la aorta descendente, con la vena cava, inferior, ¿no? Con el origen del conducto torácico. Esto estoy hablando a nivel de los pilares del diafragma. Bueno, esas son las relaciones que presenta entonces las caras del diafragma, ¿no? Su circunferencia, inserción en el orificio inferior del tórax, es decir, en la base del tórax, de los cuales ya hemos hablado. Bueno, el diafragma así considerado como es un órgano que tiene sus propias arterias y sus propias venas. Vamos a ver, en cuanto se refiere a la irrigación del el diafragma, va a estar irrigado por las arterias diafragmáticas superiores e inferiores. ¿Pero de dónde procede? La diafragmática superior va a estar irrigado por la arteria mamaria interna o torácica interna, que se llama. La arteria torácica interna o mamaria interna, que ya hemos señalado en alguna oportunidad, nace de la arteria subclavia, tanto en el lado izquierdo. De ahí desciende, desde el orificio superior del tórax, desciende hacia la cavidad torácica, situándose a cada lado del esternón, de los bordes del esternón, hasta llegar a la parte de la base del apéndice sifoides, del propio esternón. En su trayecto, la torácica o mamaria interna emite ramas anteriores que van a ramas colaterales anteriores que van a perforar los espacios intercostales para irrigar la glándula mamaria, de donde viene también el nombre de arteria mamaria interna. Y también da algunos intercostales
a los músculos intercostales, ramas intercostales. Bueno, en su trayecto descendente del tórax va a emitir unas ramas colaterales también que se llaman las pericardiofrénicas o pericardio, que se dirige al pericardio y al diafragma. Esta arteria pericardio-diafragmática viene a ser lo que se conocía antiguamente arteria diafragmática superior, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo, y está destinado a irrigar a la cara superior del diafragma. La arteria mamaria interna o torácica interna, al llegar al apéndice sifoides, al llegar hacia las inserciones externales que tiene el diafragma, se divide en ramas anteriores y ramas posteriores. Las ramas posteriores se dirige hacia el diafragma, ¿no? Es la arteria músculo aponeurótica, ¿no? Que va a irrigar al diafragma. Y la otra rama, la anterior, es profunda a la vaina del músculo recto mayor del abdomen, introduciéndose en la vaina. Ahí vamos a volver a encontrar a esta rama terminal que corresponde a la arteria torácica. En concreto, la arteria, la cara superior del diafragma está irrigada por la arteria pericardiofrénica o pericardio-diafragmática, que es y la arteria músculo-diafragmática, que corresponde a las ramas posteriores que tiene al terminar la arteria torácica. Bueno, en la cara inferior, el diafragma está irrigado por unas arterias, estas son las más importantes, que corresponden a las arterias diafragmáticas inferiores o arterias frénicas inferiores, que son izquierda y derecha. Nacen inmediatamente que la aorta pasa por el orificio aórtico del diafragma. Sus primeras ramas colaterales parietales corresponden a las arterias diafragmáticas inferiores o frénicas. Actualmente se conoce como arterias frénicas simplemente por ser las más importantes precisamente. Estas arterias son derecha e izquierda y se van cada uno al hemidiafragma derecho y al hemidiafragma izquierdo. Se van a distribuir en muchísimas ramas colaterales y delante de los orificios de la vena cava y del orificio esofágico se van a anastomosar las izquierdas con las derechas, formando una especie de arcos anastomóticos, ¿no? Y finalmente las arterias van a terminar irrigando la parte muscular que tiene el diafragma. Esta es la forma como queda irrigada, vascularizada lo que es el diafragma con las arterias. El retorno venoso comprende a las venas diafragmáticas superiores y a las diafragmáticas inferiores o frénicas inferiores. Bueno, aquí tenemos también a las arterias diafragmáticas superiores, arterias, ¿no? Derecha y arteria izquierda. Y bueno, y lo venoso comprende, como decíamos, a las venas diafragmáticas. Las pericardiofrénicas hacia arriba, en la cara superior, van a desembocar en la vena ácigos mayor, ¿no? Que tenemos en el tórax. Mientras que en las diafragmáticas inferiores han de desembocar en la cava inferior directamente, ¿no? Y ese es el término. También olvidaba de decirles que a la altura de la inserción de las fibras costales que tiene el diafragma, recibe también algunas ramitas de las 6 últimas arterias intercostales que corresponde a sus inserciones del diafragma, ¿no? También colabora en la irrigación las arterias intercostales.
Y las venas son también las venas intercostales a las cuales se va a desembocar. Ahora bien, a la parte importante que tenemos para ver el diafragma es la inervación del diafragma. La inervación del diafragma comprende, esto es, a los nervios frénicos, el nervio frénico derecho y el nervio frénico izquierdo. El nervio frénico derecho extienden nervios mixtos, vale decir, poseen fibras motoras destinadas al músculo diafragma precisamente y fibras sensitivas para la sensibilidad del diafragma, ¿no? Y hasta ramas simpáticas que acompañan a la inervación del simpático torácico. Pero vamos a ver el nervio frénico primero, su trayecto y terminación. ¿Dónde se originan los nervios frénicos? Tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo, los nervios frénicos van a originarse del plexo cervical, a partir de principalmente de la cuarta raíz cervical, ¿no? Del cuarto nervio cervical, que por arriba recibe una anastomosis de la tercera cervical y por abajo recibe una anastomosis de la quinta cervical. Así las tres ramas, la principal, que es la cuarta rama cervical, con la tercera y la quinta unidas, forman un nervio que se llama el nervio frénico, que se encuentra a la altura del cuello entre los músculos intercostales, ¿no? Es un nervio interescalénico, porque está entre el escaleno anterior que queda por delante y el escaleno medio y posterior que está por detrás. El nervio frénico, una vez que se ha formado, desciende entre los escalenos hasta alcanzar el borde externo del escaleno anterior, al cual rodea, ¿no? Rodea, pero a la vez sigue descendiendo y se desliza por delante de la cara anterior del escaleno anterior. Es único ya, en este caso, ¿no? Primero está detrás del escaleno anterior, entre los escalenos, luego llega al borde lateral o externo del escaleno anterior y luego desciende por la cara anterior hasta llegar al orificio superior del tórax, acá, hacia el orificio superior del tórax. Allí, en el orificio superior del tórax, ingresar entre los vasos sanguíneos que se encuentran a nivel del orificio torácico, como vamos a señalar enseguida, ¿no? Y una vez que ingresan al tórax, el nervio frénico derecho, como estamos viendo, tiene que estar en el lado derecho del mediastino anterior y el izquierdo lo propio en el lado izquierdo del mediastino anterior. Los dos descienden por el mediastino anterior hasta llegar al diafragma. Su trayecto intratorácico, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo, no son iguales. Iniciar primero el trayecto en el lado derecho. En el lado derecho, el nervio frénico derecho va a encontrarse primero entre la arteria subclavia por detrás y la vena subclavia que está por delante, es decir, entre los vasos subclavios. Va a entrar hacia el tórax, ¿no? Ubicándose luego en el lado derecho de la vena cava, superior, entre la vena cava superior y la región pleuromediastínica lateral o la pleura mediastínica del lado derecho, ¿no? La región pleuropulmonar del lado derecho, con el lóbulo superior del pulmón derecho. Y así desciende casi verticalmente, acompañando al lado derecho de la vena cava. Aquí está la vena cava y aquí está el nervio, entre ellos va descendiendo, y al llegar hacia el pericardio, y el pulmón, va a acompañar a los vasos pericárdicos superiores que hemos visto al irrigar el pericardio, y estos son los vasos pericárdicos superiores, ¿no? Y
todo este paquete vasculonervioso, es decir, el nervio frénico y los nervios pericárdicos superiores, van a descender por el lado derecho del corazón, particularmente de la aurícula derecha, entre la aurícula derecha y el pulmón, la pleura mediastínica del pulmón derecho, hasta llegar al lado derecho de la desembocadura de la vena cava inferior. Ahí el nervio frénico derecho alcanza el diafragma. Y aquí se va a dividir en tres ramas. Una rama anterior que va a inervar la parte muscular del diafragma, una rama lateral que va a las inserciones costales, condrocostales del hemidiafragma derecho, y una rama posterior, esto es importante, pasa por el agujero de la vena cava hacia la cara inferior del diafragma, por el cual termina inervando la cara inferior, ¿no? Eso es importante. Eso ha sucedido con el lado derecho. En el lado izquierdo, las relaciones son diferentes, especialmente en su parte superior. Primero tenemos en la cara anterior del escaleno anterior que está descendiendo, y al llegar hacia el tórax acompaña a la carótida primitiva, ¿no? Porque sabemos que la carótida primitiva, que es esta, ¿no? Y la subclavia, que es esta otra, no es como en el lado derecho donde están los vasos subclavios, ¿no? Del tronco. Aquí son separados uno de otro, de tal manera que la arteria carótida viene a constituir acompañante del nervio frénico hasta introducirse al tórax. En su descenso, el nervio frénico cruza a la arteria subclavia y cruza también al callado de la aorta. Y al cruzar el callado de la aorta se va a relacionar también con el nervio recusente o nervio laringio inferior del lado izquierdo. Aquí ya está dentro del tórax, entre lo que es los vasos que vienen del callado y el pulmón, ¿no? El pulmón izquierdo con la pleura mediastínica del lado izquierdo. Es el nervio frénico. Y debajo del callado de la aorta, el nervio frénico se sitúa ya en el mediastino anterior, un poco más adelante que el lado posterior. Y aquí también va a alcanzar a los vasos pericárdicos superiores, igual que en el lado derecho, y se van a acompañar tanto el nervio frénico, que es este que estamos viendo, y los vasos pericárdicos superiores que van a ir al pericardio, mientras que el nervio frénico va a ir a descender entre el pericardio y el pulmón del lado izquierdo, respetando la escotadura cardíaca del pulmón. De aquí entonces el trayecto curvo que tiene el frénico del lado izquierdo, mientras que en el lado derecho era casi vertical, ¿no? Finalmente el nervio frénico izquierdo va a terminar también en el diafragma, dando sus ramas anterior, lateral y posteriores, destinados a la inervación del nervio, del músculo diafragma. Y de esa manera el nervio frénico, como ven, es un nervio exclusivo para el diafragma. Sin embargo, en su trayecto va a emitir sus ramitas, ¿no? Colaterales, que en el lado derecho corresponde a ramas pericárdicas, a las ramas vasculares para la vena cava superior. En el lado izquierdo también algunos ramos pericárdicos, también da a los vasos sanguíneos, como a la aorta y a la carótida común, ¿no? A la arteria primitiva, carótida primitiva o común. Y de esa manera, entonces, el nervio frénico en su trayecto también aporta la inervación sensitiva del pericardio. Y finalmente el diafragma, ¿no? Termina en el diafragma. Es lo más importante que tiene la inervación del nervio frénico. Este es el trayecto y terminación del nervio frénico y la inervación del diafragma. Ahora bien, el diafragma, ya hemos dicho de inicio, es un músculo que
va a dividir el tórax del abdomen y fundamentalmente va a tener una acción sobre la mecánica respiratoria. Y evidentemente eso es lo que sucede con el diafragma. Tomando en cuenta esas características, diremos así, ¿no? El diafragma cuando se contrae, como está elevado en su cúpula, ¿no es cierto? En este momento está, diremos, en estado de reposo el diafragma. Pero cuando se contrae, el diafragma baja y las costillas, en las 5 últimas costillas, séptima, octava, novena, décima, undécima, que sabemos se inserta el diafragma, los eleva, las costillas se elevan y la parte central del diafragma, que es la parte de la cúpula, baja o trata de hacerse horizontal, ¿no? De manera tal que aumenta el diámetro vertical del tórax, el diámetro antero-posterior y el diámetro transversal, ¿no? Lo cual hace que aumente la capacidad del tórax y por tanto la expansión pulmonar se verifique con mejor facilidad. Esta es la función del diafragma, por eso es un músculo eminentemente respiratorio. Más o menos hagan el siguiente ejercicio. Unan sus manos entrelazados en forma de cúpula, ¿no? De tal manera que sus codos estén hacia abajo y sus manos hacia arriba. Si ustedes bajan sus manos casi hacia la horizontal, sus codos automáticamente se van a ir hacia afuera y se van a elevar. Es exactamente lo que sucede con el diafragma. Cuando se hace la respiración, la inspiración, el diafragma baja y las costillas se elevan. Y cuando hay expiración, las costillas bajan y el diafragma se eleva, formando la cúpula diafragmática. Entonces, es la acción del músculo diafragma, de tal manera que está permitiendo el mayor movimiento torácico, la expansión pulmonar mayor y, lógicamente, mejor ventilación. A eso me estoy refiriendo cuando ingresa esos 500 centímetros cúbicos de aire circulante que nosotros hemos hablado en los pulmones, ¿no? Entonces, esa es la función que tiene el diafragma. Por eso nos hemos reservado todos estos puntos, porque era importante hacerlo con un poco más de paciencia, lo cual significa que ahora ya conocemos al diafragma, un órgano que separa tórax y abdomen, ¿no? Y estamos dentro de la cavidad abdominal. Vamos a referirnos permanentemente al diafragma cuando estemos hablando de los órganos supramesocólicos principalmente. Bueno, eso es lo que sucede con el diafragma, con sus características del diafragma en forma muy particular. Bien, y de esa manera también hemos hablado de lo que significa la pared superior del diafragma, ¿no? Ahora vamos a pasar a ver otra característica muscular que corresponden a las paredes anterolaterales. La pared anterior formada por el músculo recto mayor y las paredes laterales formada por los músculos anchos del abdomen, ¿no? Por los músculos anchos del abdomen. Esta es la pared anterior, formado por el músculo, aquí está el músculo recto y los músculos anchos que vamos a ver enseguida, corresponde a esto, ¿no? El músculo recto mayor en su vaina aquí cubierta y a los lados los músculos anchos que se expresan en los músculos oblicuo externo, oblicuo interno y el músculo transverso. Pero bueno, estos músculos van a ser motivo de estudio más adelante, ¿no? Individualmente tenemos que hablar de sus inserciones, relación, acción. Pero estoy adelantando porque la aponeurosis de estos tres músculos que se dirigen hacia adelante van a alcanzar el borde externo del músculo recto. Y el borde externo del músculo recto se van a dividir para formar la vaina del músculo recto, que aquí está cortado, aquí también se ha cortado la vaina, ¿no? Aquí está completa.
Y vamos a ver la vaina del músculo recto. Esta es la vaina del músculo recto. ¿Ah? Vale decir, las aponeurosis de los músculos oblicuos van a llegar a cubrir al músculo recto en forma de una vaina. El borde interno de la vaina se va a entrecruzar con el lado opuesto formando una línea blanca, una línea alba, que es esta, ¿no? La línea blanca o alba, que está por encima y por debajo del ombligo. Bueno, por eso ahora nos vamos a referir primero al músculo recto mayor del abdomen o recto del abdomen simplemente, que está ubicado en la parte anterior, ¿no? Desde la base del tórax, del apéndice hasta el pubis. Por eso se llama esternocostopúbica, la región donde se encuentran estos músculos. El músculo recto se inserta, ya vamos hablando de este músculo, hacia arriba por 3 fascículos. Un fascículo externo que se inserta en el quinto cartílago costal, un fascículo medio que se inserta en el sexto cartílago costal y un fascículo interno que se inserta en el séptimo cartílago costal y en la base del apéndice sifoides. Desde estas 3 lenguas de inserción, el músculo desciende verticalmente porque sus fibras son longitudinales, desciende verticalmente y a medida que se acerca a la región de la pelvis, no a la parte inferior del abdomen mejor, se va haciendo más angosto para terminar en un tendón cuadrilátero insertándose en el cuerpo del pubis, ¿no? Entre la espina del pubis y la sínfisis pubiana, que es esto, ¿no? O en la rama horizontal del pubis también se llama. Ahí termina insertándose entonces por un tendón cuadrilátero. Este músculo en su trayecto va a ser interferido o va a estar interrumpido por fibras aponeuróticas transversales que estamos viendo aquí, ¿no? Estas fibras aponeuróticas transversales hacen que el músculo recto del abdomen se constituya en una especie de metámeras, ¿no? Que son estas. Para ver esto diremos que las intersecciones aponeuróticas aquí están, son 1 a la altura del ombligo, que es esto, 2 por encima del ombligo y 1 por debajo del ombligo. Por debajo del ombligo generalmente un poco de menor profundidad, pero bueno, existe. Estas intersecciones aponeuróticas han dividido al músculo en metámeras, ¿no? Entonces, por arriba tenemos 3 metámeros, por abajo 2 metámeros, según la división de las intersecciones musculares. Y esto se observa en la pared abdominal superficialmente, como ven aquí, ¿no? Superficialmente, especialmente en los individuos musculosos, en los individuos que tienen una tonicidad muscular abdominal, ¿no? En los gordos, en los obesos, esto desaparece, se hace delgado el músculo, se hace distensible el músculo, de tal manera que ya no se puede observar. Entonces, lo que ocurre con el músculo recto, ¿no? Que partiendo de sus lengüetas hacia arriba, a medida que va descendiendo, se va convirtiendo en inserciones musculares y nuevamente músculo hasta terminar insertándose en el pubis, ¿no? En la porción superior del pubis. El músculo recto tiene 2 caras. Una cara anterior superficial, cubierto por la aponeurosis, ¿no? De la vaina que la hacen los músculos anchos, y una cara profunda que va a estar en relación con la cavidad abdominal. Con la cavidad abdominal, con los órganos abdominales con los cuales vamos a hablar ya cuando estemos haciendo estos órganos en particular. Tiene un borde externo donde las aponeurosis van a formar la vaina y un borde interno que va a ser la línea alba, la línea alba
del abdomen, ¿no? Y de esa manera el músculo recto va a estar envuelto en una vaina, que vamos a volver aquí, esto es, en una vaina completamente, ¿no? Sus caras están envueltas y de ahí es como que queda entonces la cavidad abdominal. Bien, eso es el músculo recto. En cuanto a su inervación y su vascularización y su acción, vamos a hablar cuando estemos hablando de los músculos anchos del abdomen, ¿no? Bien, con eso tenemos la clase de jóvenes. Hemos adelantado el músculo recto, pero tenemos que hablar de los músculos anchos para completar la vaina. Vamos a hacerlo el día viernes.